El misterio de las tres tierras antiguas legendarias. Atlántida, Thule y las Islas de los Bienaventurados. El mundo antiguo era un lugar fascinante donde leyendas y realidad podían coexistir armoniosamente. Entre las antiguas leyendas de lugares fantásticos destacan los cuentos de la Atlántida, Thule y las Islas de los Bienaventurados. Para los viajeros y exploradores, los límites del conocimiento geográfico eran notablemente restringidos. La gente era consciente de que habitaban un mundo vasto, pero tenían una comprensión limitada de lo que había más allá de los horizontes conocidos. Los antiguos griegos, con su curiosidad, exploraron extensamente el mar Mediterráneo, mientras que los romanos, impulsados por sus conquistas militares, ampliaron aún más los horizontes. Sin embargo, vastas tierras desconocidas, también conocidas como terra incógnita, rodeaban el mundo conocido. Aquellos lo suficientemente valientes como para aventurarse en estos espacios en blanco en los mapas podrían esperar encontrar cosas que nunca habían visto ni oído hablar. El océano, que se extendía aparentemente sin fin, era un lugar a la vez aterrador y maravilloso, donde leyendas y hechos se entrelazaban, y donde cualquier imaginación podía convertirse en realidad. En ningún lugar esto fue más evidente que en islas remotas, ya fueran reales o simplemente producto de la imaginación. Thule, la Atlántida y las Islas de los Bienaventurados eran más que simples ubicaciones geográficas, eran fuentes de historias y mitos fantásticos que desafiaron a los antiguos exploradores a aventurarse en lo desconocido, inspirando a las generaciones posteriores a seguir sus audaces pasos. Número 1. Atlántida, la legendaria isla hundida. Sin duda, la Atlántida destaca como el mito más célebre del mundo antiguo. Sin embargo, es importante resaltar que esta legendaria isla-continente, que fue engullida por las olas en un solo día y una sola noche, nunca existió en la realidad. La Atlántida es en realidad una creación ficticia del renombrado filósofo griego Platón, concebida con la intención de transmitir un mensaje moral. La historia de Platón, que data del siglo V a.C. y está registrada en dos de sus diálogos, el Taimeo y el Critias, nunca debe interpretarse literalmente. Su propio discípulo, Aristóteles, descartó la narrativa de la Atlántida como mera fantasía. Esto se debió a los detalles presentados en estos diálogos, que parecían aparentemente fantasiosos para ser aceptados como ciertos. Platón describió la Atlántida como un vasto continente insular situado en el Océano Atlántico, al oeste de las columnas de Hércules, que se concentra en la zona del Estrecho de Gibraltar. En esta isla imaginó la existencia de una civilización avanzada y opulenta. Sin embargo, los conocimientos y amenazas de los atlantes llevaron a un estado de corrupción, caracterizado por la arrogancia, la ambición excesiva y la decadencia. Insatisfechos con la grandeza de su tierra, los atlantes declararon la guerra a todas las naciones del Mediterráneo. En respuesta a esta agresión, los atenienses se levantaron contra los invasores. Al final de esta historia, la ira de los dioses cayó sobre los atlantes. En un cataclismo abrumador, que tuvo lugar en un solo día y una sola noche, la Atlántida fue tragada por las profundidades del océano, llevándose consigo a todos sus habitantes a su ruina definitiva. Aunque esta narrativa es una alegoría elaborada, claramente destinada a alabar la democracia de Atenas, está claro que no todos la consideraron simplemente una obra de ficción. En el siglo II a.C., el renombrado historiador Plutarco, en su obra Vida de Solón, describió un intrigante diálogo entre el filósofo y un sacerdote egipcio en Sais. Durante esta conversación, el sacerdote es digno de la Atlántida, pero, sorprendentemente, no como un concepto ficticio sino como un lugar real, lo que arroja una sombra de ambigüedad sobre la narración. Centrándose aún más en esta ambigüedad, el geógrafo Estrabón, un siglo antes, se aventuró a considerar la posibilidad de que partes de la historia de la Atlántida tengan raíces en la realidad, revelando que la Atlántida pudo haber sido una isla destruida por un desastre natural.
Esta idea cobra más fuerza si se tiene en cuenta que la historia contada por Platón pudo haber estado inspirada en hechos reales, como la catastrófica herencia de la isla volcánica de Thera, actual Santorini, que provocó la caída de los minoicos. Civilización en el año 1600 a.C., o el trágico destino de Hilaic, una ciudad griega que sucumbió a un devastador tsunami en vida de Platón. Curiosamente, en las fuentes antiguas la mención de la Atlántida era escasa, lo que hace que estas sugerencias sobre su existencia real sean aún más intrigantes. Sin embargo, durante los siglos siguientes, el mito de la Atlántida encendió la imaginación de eruditos y exploradores, elevándolo a la categoría de elemento integral de nuestro paisaje cultural. Fue considerado por muchos como un hito en la historia, un continente que de repente avanzó generando teorías y exploraciones en busca de evidencias tangibles. Es importante destacar que, a pesar de su creciente popularidad e influencia en la literatura y la cultura popular, las afirmaciones de su existencia real siguen siendo dominio de los pseudocientíficos y la literatura de ficción. Los esfuerzos de investigación y las expediciones en busca de la Atlántida a menudo han dado lugar a conclusiones que no son concluyentes o se basan en pruebas insuficientes. Así, una fascinante historia de la legendaria Atlántida y su trágica desaparición sigue siendo, en última instancia, una historia cautivadora que ilustra cómo la mitología puede entrelazarse con la realidad, pero cuya veracidad permanece envuelta en un velo de misterio, proporcionando un campo útil para la realidad, la imaginación y la especulación. Número 2. Thule, viaje a los confines de la Tierra. En el siglo IV a.C., un frenesí de rumores barrió la ciudad de Atenas, como chispas de una llama encendida por el fantástico informe de un explorador griego. Este aventurero, conocido como Piteas, regresaba de su épico viaje a las fronteras del mundo conocido con historias que desafiaban la imaginación. Afirmó haber visitado un norte remoto, un lugar donde el sol nunca se ponía y donde la tierra y el océano se encontraban en una isla misteriosa y maravillosa. Este sitio, entonces llamado Thule, pronto pasaría a formar parte del folclore y la mitología antiguos. Piteas detalló su expedición en un libro titulado Sobre el océano. Desafortunadamente, el tiempo fue despiadado con su obra y solo sobrevivieron fragmentos, conservados por autores posteriores. Dejando su ciudad natal de Masalia, actual Marsella, Piteas se embarcó en un viaje hacia el norte. Aunque la ruta exacta de su viaje sigue siendo un tema de debate, sabemos que llegó a las Islas Británicas, convirtiéndose en uno de los antiguos pioneros en explorar tan lejos el norte del mundo conocido. Después de cartografiar las costas del continente, Piteas decidió retirarse. Por el contrario, afirmó haber continuado su exploración, navegando 6 días hacia el norte hasta llegar a lo que llamó la tierra más lejana de todas. Tomó prestada Thule. En esta enigmática tierra las noches eran breves, duraban solo 2 o 3 horas, y en verano la oscuridad era prácticamente desconocida. Piteas también habló de los habitantes de Thule, describiéndolos, al estilo griego, como bárbaros, humildes agricultores de piel clara y cabello rubio. Sin embargo, no faltaron voces escépticas sobre las desventajas del viaje de Piteas. Tanto Polibio como Estrabón cuestionaron sus acusaciones, acusándolo de ser un falsificador que engañaba a sus lectores con historias fantasiosas. Este escepticismo es funcional, dado que la región se consideraba inadecuada para la habitación humana debido a su extrema latitud. Por otro lado, Plinio el Viejo presentó una visión más abierta y sugirió que Piteas en realidad llevó a cabo la expedición al norte y llegó a un lugar legendario. El historiador Tácito también relató el viaje de su suegro, Agrícola, quien, como gobernador de Gran Bretaña, navegó hacia el norte desde Escocia y avistó una isla que creía que era Thule. Para los antiguos, Thule representaba el punto más septentrional del mundo conocido. Esto llevó a la famosa representación de Thule en el mapa de Ptolomeo, que hizo circular un precedente seguido por generaciones de cartógrafos.
La descripción y la información de Thule han proporcionado a los estudiosos suficiente información para elaborar varias teorías sobre su posible ubicación, incluidas las islas Shetland, Noruega, las islas Feroe e Islandia. El entorno inhóspito con hielo lodoso, nubes espesas, la ausencia de oscuridad durante el solsticio de verano y la falta de luz solar en el solsticio de invierno sugieren que Pytheas pudo haber viajado aún más al norte, posiblemente en las cercanías del Círculo Polar Ártico. Sin embargo, sigue siendo un misterio si Pytheas se dio cuenta o no de Thule. Su legado trasciende el mero descubrimiento geográfico. Su mayor contribución fue la creación de un lugar legendario, Thule, una tierra lejana y misteriosa que ha resonado a través de los siglos como un enigma de la antigüedad. La búsqueda de la verdadera ubicación de Thule continúa intrigando a historiadores, geógrafos y exploradores hasta el día de hoy. Número 3. Islas de los Bienaventurados, más reales que la Atlántida. Las narrativas sobre regiones míticas y paraísos terrenales impregnaron la historia de varias civilizaciones antiguas de todo el mundo. En el antiguo Egipto se creía en Aaru, una especie de tierra de eterna belleza donde las almas de los justos eran llevadas después de la muerte. En el hinduismo, la idea de Svarga representaba una dimensión celestial donde reinaban la felicidad y la plenitud. Estas historias trascienden las barreras geográficas y culturales, demostrando la universalidad del deseo humano de un lugar ideal. Los griegos, sin embargo, dieron vida de manera particular a la idea de un paraíso en la tierra con el Elíseo. Este concepto ha evolucionado considerablemente con el tiempo. Originalmente, Elysium era una tierra de descanso para héroes y almas virtuosas, un lugar que simbolizaba la recompensa de los dioses para aquellos que lo merecían. Con el tiempo, Elysium se transformó en una isla o archipiélago ubicado en el Océano Occidental, conocido como las Islas de las Bienaventuradas o las Islas Afortunadas, una ilustración de cómo las historias míticas podían evolucionar y adaptarse a los cambios culturales y geográficos. Autores romanos como Plutarco y Plinio el Viejo impulsaron la idea de las Islas Afortunadas, ubicándolas en el Atlántico, cerca de España, lo que dio un halo de realismo a esta leyenda. La obra de Ptolomeo, Geografía, supuso un hito importante al utilizar el mítico archipiélago como referencia para medir la longitud geográfica y el primer meridiano, concepto que perduraría hasta la Edad Media. Las Islas Canarias, que hoy conocemos como parte de España, acabaron convirtiéndose en la encarnación de las Islas Afortunadas, consolidando la creencia de que el Elíseo de los griegos tenía una base geográfica real. Con la expansión del cristianismo, la idea del paraíso en la tierra adquirió un nuevo tono, ya que la fe cristiana se centró en el reino sobrenatural como destino final de las almas justas después de la muerte. Sin embargo, la noción de un lugar terrenal bendito no desapareció por completo y siguió cautivando la imaginación de la gente. Un ejemplo notable es la leyenda de la isla de Avelán, donde se forjó la espada prestada del rey Arturo, Excalibur, y donde vivía el propio rey. Estas historias mitológicas hacen eco de la eterna búsqueda de la humanidad de un refugio ideal, un lugar de felicidad y abundancia. A medida que se desarrolló la era de los descubrimientos en el siglo XV, los europeos finalmente encontraron una isla de los bienaventurados que superó con creces las expectativas de los antiguos, el continente americano. Este encuentro transformador marcó el comienzo de una nueva era de exploración, intercambio cultural e intercambio entre el viejo mundo y el nuevo mundo, redefiniendo la comprensión de la humanidad del mundo mismo en el que vivía. Entonces, ¿qué te pareció el video de hoy? ¿Conocías ya alguna de estas 3 tierras antiguas legendarias? ¿Cuál te impresionó más? Háganos saber su opinión sobre este tema, ya que nos encantaría leer y responder a sus comentarios a continuación. Y si te gustó este video y aún no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete y haz clic en la campana para no perderte ninguno de los interesantes videos que publicamos cada semana. Y si quieres aprovechar y aprender un poco más, no dejes de hacer clic en alguno de estos videos que te sugerimos. Recuerde, conocer el pasado es comprender el presente y prepararse para el futuro. Hasta el próximo video.